digamos la verdad, la cultura del trabajo en Japón tiene mala fama. Pero ¿cuánto de todo eso es verdad y cuánto es mentira? Minasan konnichiwa, soy Abby, una argentina que vive hace 10 años y medio en Japón, y bienvenidos a Colores de Japón. Y si cliqueaste en este video es probable que quieras saber cómo es la vida laboral en una empresa japonesa. Yo te lo cuento. Algunas de estas cosas están prohibidas explícitamente, pero otras son más de forma implícita. Estas son algunas de las cosas que me prohibieron, tanto explícita como implícitamente, de hacer cuando trabajaba en una empresa japonesa. ¿Qué quiero decir con implícito? Quiero decir que no todas las cosas en este video son reglas que están escritas en un manual. Algunas cosas son implícitas, queda mal hacerlas y si las haces te van a mirar como diciendo, bueno, es extranjero. ¿Algunas de estas cosas serán iguales en tu país? Yo no lo sé, me puedes contar en los comentarios si así es. Y si quieres ver más sobre mi vida en Japón y sobre de viajes a Japón, no te olvides que me puedes encontrar como @coloresdejapón en todas las redes. Sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera cosa que está mal hacer en una empresa japonesa. Número 1, teñirte el pelo. En una época de expresión de diversidad y donde muchas empresas tuvieron que cambiar esa idiosincrasia y dejarte teñir el pelo en colores fantasía, dejártelo tener largo, corto, es más, en las situaciones en las que no implica un riesgo sanitario, como por ejemplo en restaurantes o fábricas, muchas veces la forma de llevar el cabello es totalmente libre y a discreción de la persona. Sin embargo, Japón no es tan así. De hecho, vas a ver un montón de jóvenes que el último día de la facultad se tiñen el pelo, se lo decoloran, se ponen, no sé, rayas violetas, porque saben que en cuanto entran al mercado laboral, que es algo que acá sucede inmediatamente después de terminar tu carrera universitaria, se lo van a tener que teñir de nuevo, ya sea de negro o de castaño oscuro. De hecho, en uno de los primeros trabajos que tuve, que vale acá la aclaración de que como era en un área de servicio, yo estaba en servicio al cliente, es incluso más estricto todo este tema de la apariencia. Tenían una guía de color en la que mi color natural de pelo, que no es este que ven, sino que es un color más ceniza rubio, estaba fuera de esa guía. Obviamente entendieron que yo era extranjera y me dijeron, bueno, te lo perdonamos, pero de hecho la guía incluía hasta ejemplos de pelucas, o sea, de pelo, sintético, pero pelo en fin, que te mostraban cuáles eran los colores que podías usar y los colores que no podías usar. Cuando entré en una empresa japonesa y entré a algo que se llama Eigyo, que es básicamente una persona de ventas, yo en ese momento vendía eventos, más específicamente vendía stands en centros de convenciones, y realmente lo de tener un color que sea considerado natural era todo un tema. Yo en ese momento jamás me había tenido el pelo, así que nunca tuve problemas, pero he sabido de muchos compañeros de trabajo que cuando se decoloraron el pelo y se lo tiñeron de un castaño que era un poquito más claro que lo normal, ni siquiera estamos hablando de pelo rosa, les dijeron, che, eso no se puede hacer. Lo ideal es mantener como esta armonía, tanto visual como darle una sensación de tranquilidad al cliente, y acá se considera que teniendo un pelo muy claro o teniendo un pelo de color fantasía, pero vuelvo a decir, no tenés que tenerlo rosa para que te lo prohíban, es algo que se considera que no le da una buena impresión al cliente. Sobre este tema todos tendremos opiniones variadas, todos pensaremos, bueno, sí, no, puede ser. Ustedes me contarán en los comentarios qué piensan. Acá es hasta tal punto que algunos trabajos, de hecho, dicen en el aviso laboral, en letras enormes, te permitimos cualquier color de pelo o estilo de pelo. Como que al revés, tienen que aclarar si lo permiten, porque si no está aclarado, se sobreentiende que tiene que ser un color natural y neutro. Esto cambió muchísimo cuando yo me uní a una empresa de videojuegos. Sé que hay muchas industrias que son un poquito más flexibles, pero justo que estamos hablando del pelo, vamos a hablar de otra cosa de la apariencia física que te controla mucho acá: las uñas. Hoy la verdad me da hasta vergüenza mostrarlas porque la verdad que están un poquito, ya están un poco crecidas, me las tengo que ir a cambiar. Y la verdad es que podés usar uñas de gel encapsuladas, todo tipo de uñas, mientras que sea de un color neutro y que no estén muy largas. Yo lo que tengo ahora sería considerado demasiado largo, tal vez para una empresa normal japonesa. Especialmente en Japón, en un puesto de ventas, casi cualquier puesto, haces mucho algo que se llama Miishikokan, que es entregar tu tarjeta profesional mostrando los pulgares. O sea, tiene una forma específica de poner las dos manos así como mostrando los pulgares para darle la tarjeta laboral a la otra persona, y en ese momento, si tus uñas son demasiado llamativas, medio que queda mal. Así que es algo que literalmente mis supervisores en el trabajo anterior me han dicho, tipo, qué lindo diseño.
Y ya sabes que más o menos ese diseño no fue. Ahora, he tenido uñas rojas, hasta el rojo me lo permitieron, un rojo medio apagado, pero algo que tenga como mucho diseño, mucho 3D, no se puede. Acá también está muy de moda usar ese tipo de diseños. Yo sé que en muchos lados no se usa tanto tener tantos diseños en las uñas, la mayoría de gente las usa naturales. Entonces por ahí esto que estoy contando no se transforma en un problema, pero para mí que yo ahora les voy a mostrar, no sé, en la posedición les voy a agregar todos los diseños que he hecho. Me he puesto un muñequito, me he puesto personajes, me he puesto Hello Kitty, he puesto Pokémones, he puesto cualquier cosa en mis uñas. Es muy importante para mí que estén súper estridentes y era algo que me tenía que como guardar y controlar en el trabajo anterior. Y el siguiente tema que vamos a hablar no tiene que ver con la apariencia física, pero tiene que ver con las relaciones, especialmente las relaciones interpersonales y amorosas. Muchos me preguntan qué tal es Japón. Yo estoy casada con un japonés. ¿Qué tiene de distinto el romance en Japón con el romance en Argentina, en otros países del mundo? Algo que noté en específico con lo laboral es que mucha gente evita hablar de noviazgos. A ver, no estamos diciendo que esté prohibido decir que tenés novio o novia, que esté prohibido decir si estás saliendo, pero siento que hay una barrera extra y que no le contás a tus supervisores, ni siquiera a tus mismos compañeros de trabajo, a menos que te lleves muy bien, si vas a salir con alguien o si estás saliendo con alguien. Un ejemplo súper claro para esto: ponele que tu novio se enfermó, tenés que quedarte a cuidarlos. Están volando en fiebre, vivís con ellos, todo un lío. Normalmente en una empresa argentina le dirías con toda naturalidad a tu equipo de trabajo: che, mi novio está súper enfermo, me tengo que quedar, perdón, me quedo trabajando desde casa. Obviamente si es un trabajo que se pueda hacer desde tu casa, pero va más allá de eso. Quiero decir, por ahí te tomás el día, por ahí es algo que tenés que ayudarlos a llevarlos al hospital. En fin, si estás saliendo hace mucho tiempo, te lo tomás casi como familia. Acá solamente escuché a la gente decir eso cuando es una persona con la que ya estás casado. Si algo le pasó a tu novia, novio, escucho muchos japoneses que dicen: me surgió algo, o cualquier otro tipo de mentira, o cualquier otro tipo de excusa que no tenga que dar. Yo creo que también es porque se le pone muchísimo valor a la vida privada y a la privacidad de la gente. La gente es mucho más reservada. Está bien, no está prohibido explícitamente, pero si me preguntas en un área de trabajo si yo hablaría de mi novio, bueno, ahora es mi esposo, pero si yo hubiera hablado de mi novio frente a un cliente, y te digo que absolutamente no, absolutamente no. Ni hablar que con Nati estábamos saliendo dentro de la misma empresa. Obviamente una vez que te haces amigos, entre amigos se habla, pero nunca lo escuché ni como mención, ni como excusa, ni como hablar de la cotidianidad con un novio o novia en un ambiente laboral. Es una regla implícita que me llamó muchísimo la atención. Hablando de privacidad, a ver, muchas empresas van a tener secretos empresariales, cosas que se pueden subir y que no se pueden subir, pero una vez que entré en una empresa europea me di cuenta que mi jefe, el jefe de mi jefe, mis compañeros de trabajo, todos subían de todo a las redes sociales, a LinkedIn. Obviamente todo lo que no fuera secreto empresarial era: esta vuelta hicimos este evento de tal y tal cosa, yo estuve planeando tal y tal aspecto del evento. ¡Pum! LinkedIn, con foto del evento, de los visitantes, de la cara de las personas, la selfie en el predio del evento. Es algo que en mi empresa japonesa hubiera sido, olvídate. Primero que muchas veces nos prohibían explícitamente por un tema de que no podíamos subir algo a redes sociales sin pedir permiso de los clientes, porque éramos una agencia, entonces obviamente teníamos clientes, lo cual tiene un poco de sentido, pero tampoco veía fotos de nada, ¿me entendés? Por ejemplo, una vez una de mis compañeras se metió en un recontra lío porque subió una foto, a ella la mandaron en Europa, no me acuerdo exactamente a dónde, la mandaron por un evento y sí, obviamente está trabajando, pero no quiere decir que no tenga tiempo libre dentro del trabajo, porque cuando estás en un viaje de negocios, primero que no trabajas la misma cantidad de horas que en una oficina, trabajas mucho más, mucho menos, depende del día, te puede tocar lo que sea. La chica subió unas fotos, no sé, en un restaurante, se le armó un quilombo, una hecatombe, porque había subido fotos en un horario laboral. Pero decís, ¿qué horario laboral? Primero, si en un viaje de negocios yo no tengo un horario de 9 a 6, de hecho estaba estipulado que la cantidad de horas que se nos tomaba cada día de viaje como un día normal laboral de 9 horas, y no teníamos que, digamos, poner la tarjeta e ingresar al sistema y decir, bueno, yo me hice login a las 8 de la mañana. No teníamos que hacer eso. Entonces, en teoría, mi compañera de trabajo era libre de hacer lo que ella quisiera. Yo creo que es una combinación entre tratar de ser muy cuidadosos con lo que es secretos laborales y lo que puedes estar mostrando. Y bueno, aparte de no estar mostrando que estás disfrutando en un viaje de negocios, pero aparte creo que con esto está como mezclada la idiosincrasia de que en general el japonés no muestra tanto de su vida en las redes sociales, a menos que seas creador de contenido, que estamos hablando de que esos son otro tipo de persona distinta. Hay una cultura de privacidad, de humildad, de no decir: y
y bueno, por ahí esto tiene que ver, por ahí no, por ahí me estoy equivocando, por ahí le estoy flasheando. Ustedes me dirán si en sus empresas pasa lo mismo. Hablando del tema del tiempo libre y tema vacaciones, me lleva al cuarto punto, que es: está implícitamente prohibido tomarte vacaciones largas con goce de sueldo. Ahora, ustedes me dirán, bueno, me dan 10 días libres. Creo que en mi empresa empecé con 9 días libres al año, que eran días que me podía tomar cuando yo quisiera, y te iban agregando un día por año de antigüedad. Creo que era algo así. Bueno, entonces uno dice, me tomo los 9 días que me dieron, lo combino con el feriado de fin de año y me voy 15 días afuera. Mira, un par de aclaraciones sobre esto. Sí, me lo permitieron hacer muchísimas veces. Yo creo que también influía mucho que yo fuera extranjera y que tuviera familia afuera, obviamente, y que la empresa tuviera tantos extranjeros. Generaba como este ambiente de que, bueno, los extranjeros se van durante 2 semanas. Ahora, hablando con la mayoría de amigos que tengo, les pregunto, ¿te irías 15 días afuera? 15 días, te dice. Incluso pensando en un viaje al exterior, piensan en 5 días, 4 días, 3 días. Y eso es lo interesante, no por un tema económico. Porque uno puede decir, bueno, no me puedo ir 15 días por un tema económico. Súper comprensible. La única forma en la que yo me voy 15 días es frenando en la casa de mis padres. Esto tiene más que ver con una regla implícita de que el trabajo viene primero y que uno tiene que cumplir con el trabajo y no puede generarle ese tipo de presión y ese tipo de falla al equipo, porque tu equipo tiene que cubrir. Y yo creo que la idea en Japón de generarle un problema al grupo es algo que genera tan pero tanto ruido y tanta ansiedad que deciden literalmente no hacerlo, deciden no tomarse las vacaciones. Por ahí en tu país es igual, por ahí hay muchos workaholics, por ahí es algo súper común. A mí personalmente me llamó la atención. Lo que sí voy a declarar de esto es que tengo que decir que mis supervisores se han desvivido por mí y se han portado como los mejores del planeta. A pesar de todo eso, permitirme usar mis días de vacaciones y encontrar alguna forma, porque sabían que para mí era necesario ver a mi familia, porque sabían que yo estaba lejos, que no era algo que podía ir 3 días y volver, porque había muchas horas de diferencia, muchas horas de viaje. Así que la verdad que entre todo lo parece negativo que lo que conté, hay una contracara positiva de que la verdad que me han tratado muy bien. Me han tratado, mis supervisores han sido uno de los mejores personas que he conocido, así que bueno, es algo para aclarar, ¿no? Y finalmente, estudiantes de japonés, esto ténganlo muy en cuenta, tienen que venir y tienen que saber muy bien si van a trabajar a nivel empresa, cómo son los distintos niveles de formalidad y el lenguaje humilde y el lenguaje honorífico del idioma japonés. Está implícitamente prohibido tutear al cliente, que bueno, hasta ahí decimos, pues, más que obvio. Uno tiene que ser formal, tiene que ser como correcto cuando habla con un cliente, pero tampoco a tu supervisor y tampoco a tus senpai, a personas que por ahí tienen menos o más años que vos. No tiene que ver con lo etario. Si están hace más tiempo en la empresa que vos, tenés que sí o sí tratarlos con idioma formal, no los podés tutear. Obviamente en español sí tenemos tratar de usted, tutear, pero no es al mismo nivel de formalidad, con la misma insinuación, con las mismas características que tiene el idioma japonés, y es súper difícil porque a veces te haces muy amigo y sin embargo si son tu senpai los tenés que tratar con idioma formal de acá hasta el fin de tus días. Lo mismo me pasa incluso con la familia de mi esposo. Yo tengo que tratarlos de usted a pesar de que nos conocemos hace como 7 años. Y esos fueron todos los comportamientos prohibidos en una empresa japonesa, ya sea explícita o implícitamente. Por ahí algunas cosas que mencioné pasan en todos lados, ustedes me lo dirán. Yo simplemente les cuento cosas que me llamaron la atención y que aprendí con los años viviendo acá. Si les pareció interesante esta información, podemos hacer una parte 2. Yo estoy segura que si empiezo a recordar hay un montón de cosas que no podía hacer o que estaban mal vistas dentro del ambiente laboral japonés que no mencioné en este video. Y si llegaron a verme hasta el final, muchas gracias. Arigato ne. Para más contenido sobre turismo en Japón y sobre mi vida en Japón, soy Colores de Japón en todas las redes. Déjenme una suscripción, déjenme un like, totalmente gratis. Y consideren unirse a nuestra membresía para poder ver mis videos antes que todos, disfrutar de emojis y emblemas durante nuestros chats en vivo y mucho, mucho más. Esta fue Abby de Colores de Japón y nos vemos en la próxima. ¡Chane!